Suscríbete a La Panterita. Unix Original, nuestra esencia cervecera. Consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Tus vacaciones te esperan en Fit Bar. En la Feria Internacional de Turismo del Paraguay vas a encontrar los mejores destinos y opciones de turismo interno y del exterior para que puedas realizar el viaje de tus sueños. Además de shows y gastronomía. Te esperamos el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octubre en el Centro de Convenciones Mariscal. El acceso es libre y gratuito. Organiza la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo. Apoyan Senatur e Itaipú Binacional. Aprovecha esta promoción que te trae Nissan y llévate una Qashqai 2025 automática en cuotas desde 2.800.000 guaraníes o al contado desde $27.990 con un bono promocional de hasta $2.000. Una SUV premiada por su seguridad, 6 airbags de serie, mayor conectividad gracias a su pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con audio Premium Bose, 5 modos de manejo para todas tus aventuras y techo solar panorámico. Sofisticación, estilo y seguridad. Esto es Nissan Qashqai. Financiación propia del Grupo Garden. Existen muchas cosas que no te dejan dormir tranquilo, principalmente a la siesta. Pero una de las más importantes es el sueño de la casa propia. Con Wenobank podés despertarte siendo dueño de tu Xerogapora, el préstamo más simple y fácil para construir o comprar tu vivienda. Simplemente ingresando a la web www.xerogapora.gov.py y eligiendo a Wenobank como tu financiador. Xerogapora de Wenobank, el banco digital de todos los paraguayos. Dermagloss Facial Ultra. Ultra hidratación. Ultra firmeza. Ultra volumen. Ultra estructura. Tu vida tiene momentos, tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. El Instituto Nacional de Estadística presenta resultados finales del censo 2022. El promedio de ocupantes por vivienda en 1950 era de 5,4 personas. Para el año 2002 había disminuido a 4,7 por vivienda. Y en el último censo 2022 se registró un promedio de 3,5 personas por vivienda. Ingresa al portal geoestadístico del INE, www.ine.gov.py y accede a todos los datos demográficos. Capé, bailan de problema. La gripe te agarra de sorpresa. No te preocupes más. Llegó la antigripal que te levanta como el tereré en una tarde de verano. Finidol Grip Forte te ayuda a combatir los síntomas desde el primer momento. Finidol Grip Forte te alivia la congestión, reduce la fiebre y podrás continuar con tu día ya que no produce sueño. Con Finidol Grip Forte, adiós a la gripe. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Carden es la plataforma donde podés comprar y vender vehículos usados de manera confiable y segura, con transferencia gratis y financiación hasta en 60 cuotas en guaraníes. Ingresá a carden.com.py y subí el auto que querés vender o encontrá tu próximo usado entre más de 3.000 opciones. Carden, exactamente lo que estás buscando, con el respaldo del Grupo Garden. Volvió la celumanía de Tigo y cambiar tu celular es más fácil. Aprovechá y llévate un nuevo Samsung hasta en 24 cuotas sin intereses con tu plan o hasta en 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Acércate a la tienda Tigo más cercana o ingresá a compras.tigo.com.py. Apurate y elegí tu próximo Samsung, porque tener todo contigo te conviene más. 1 de marzo. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Total, aquí a través de la 780M, extensivo a todos los amigos de Mega TV. Ya estamos el día después de una nueva presentación del Albirroja, puntuando una vez más este conjunto paraguayo, otra vez con el arco en cero y con rendimientos individuales que colaboraron muchísimo para, a través de un gran desgaste, conseguir puntuar en la altura de Quito, y ahora vamos por Venezuela a ganar y definitivamente cerrar
un buen combo en este mes de octubre. ¿Qué tal, Benicio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Juan José, Gustavo extensivo el saludo a los oyentes televidentes de la mega cadena. Y la verdad, gratificado, salvamos una situación muy compleja, muy complicada en determinados momentos del partido ante Ecuador. Lo cierto es que venimos con un puntito de oro y si capitalizamos esto, optimizamos este punto logrado en Quito, bueno, lo que va a ser en Asunción el martes con una victoria, vamos a estar en una posición de privilegio pese a ese puntazo que hizo también Bolivia, que para mí es la sorpresa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Tano? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia. Punto que puede valer mucho a la hora de la etapa decisiva. No todos van a ir a puntuar en Ecuador y Paraguay lo ha logrado. Seguir escalando y por sobre todo se cumplió la primera misión de lo que era el objetivo. Ahora, por Venezuela. ¿Qué tal, Juan José? Bien, Tano, ¿cómo están? Saludos para todos los televidentes y los oyentes de 1 de marzo y Mega TV. Vos sabés que seguimos invictos de la mano de Gustavo Alfaro y es algo realmente muy tranquilizador y definitivamente nos estamos dando cuenta de que metió la lámpara exacta o el punto exacto para que la albirroja vuelva a estar donde en su momento nos acostumbró y ser por lo menos la tercera o cuarta potencia a nivel de Sudamérica. Sí, en algún momento más vamos a volver hasta Quito junto a los compañeros, junto a Luis Enrique, junto a Jotita, para ir hablando un poquito de lo que ha sido el partido del día de ayer de la selección paraguaya. Lo concreto es que seguimos sumando, evidentemente de que el entrenador le está tomando a cada uno de los jugadores de la selección hace de que varios jugadores estén realmente con rendimientos muy, muy altos, hasta Enciso lo veo más solidario, jugando más en equipo en comparación a lo que habíamos visto en épocas anteriores, y después el resto realmente un equipo extremadamente solidario, que es lo mínimo que se requiere para definitivamente buscar encontrar de vuelta el camino. Me parece que de a poquito estamos consiguiendo eso. Una vez más terminamos con el arco en cero y esto es extremadamente importante porque este tipo de resultados genera confianza y todo lo que pueda suceder para que este crecimiento del conjunto paraguayo sea sostenido, evidentemente que tendrá que ser a través de la confianza, y la confianza, lo dijo bien ayer Alfaro, va directamente ligado a los resultados positivos. Esa es la realidad. Así que esperemos continuar de esta manera. Estamos dando señales de que estamos saliendo de la enfermedad que estábamos teniendo. Porque Paraguay, hablando así mal y pronto, estábamos enfermos. Enfermos de resultados, desconfianza, de todo. Y creo que el profe Gustavo Alfaro va adaptando. Porque si miramos lo que anteriormente venía realizando la selección paraguaya, hasta la suerte nos faltaba. Y hoy hasta eso estamos consiguiendo a través de algunas situaciones que se van dando dentro del juego. Sí, ayer en la agonía del partido, cuando estábamos ya pidiendo la hora, sí, y nos faltaba aire, nos faltaba respuesta, nos faltaba todo, y nos arrinconó Ecuador, una pelota que se cruzó, nadie sopló, y nadie sopló, y hubiese sido, digamos, una tristeza enorme por todo el esfuerzo que se hizo durante todo el partido. Porque esa jugada se produjo en tiempo de descuento ya. Además, ¿cuánto descontó? 6 minutos. 7 minutos. Pasó una eternidad, hermano, ¿verdad? Entonces, es cierto, esa cuotita de fortuna que tenemos que tener, que tiene que tener el equipo, por supuesto, elemental, es principalmente la capacidad, la inteligencia con que se planteó el partido. No cabe ninguna duda. Pero digo nomás que esa jugada, esa circunstancia del juego, hubiese también traducido en el gol de Ecuador, hubiese sido una pena, una tristeza por todo lo que hizo Paraguay. Totalmente de acuerdo, pero mirando en líneas generales, siempre Paraguay estuvo bien parado. Tal vez esa primera parte donde ese costado derecho con pelotazos largos fueron los que más estuvieron dañando a la selección paraguaya, pero que rápidamente se fue corrigiendo con las coberturas que iba haciendo Cáceres, buen trabajo también de los zagueros centrales. Fue muy sólido. Paraguay esperó y sacó lo que se fue a buscar. Que agotado, exhausto salió de la cancha Sanders, ¿eh? Y respondió a Zamendi.
Sí. Con Sí, los pocos minutos dos que le tocó. cierres, con dos cierres, dos pelotas fundamentalmente rescaté de él que podían haber significado un riesgo superlativo para el arco de Gatito Fernández, ¿verdad? En suma, un expediente engorroso llamado Ecuador superamos ayer con un meritorio empate. Y vos sabés que no sufrimos tampoco demasiado. Evidentemente sufrimos los últimos 10, 12, 15 minutos por obvias razones, porque se necesitaba jugada de local el equipo de Ecuador, el público, la presión. Ecuador no es que está hoy con la línea de 15 puntos para arriba, jugaba de local. Pero dentro de todo hicimos un gran partido. Primer tiempo sufrimos 2-3, que es algo normal, un remate de media distancia que roza el caño derecho, un remate que responde bien Gatito. Después decía Gustavito, mérito de los centrales, sí, un cruce por izquierda, creo que de Caicedo, y cierra demasiado bien Alderete cuando no llegaba al bueno. O sea, hubo esa solidaridad y en líneas generales no sufrimos demasiado, a excepción en los últimos 10 minutos, como decía recién, por obvias razones. Vamos, ya está Quito, está Luis Enrique con nosotros. Luis Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Tano, buen día, un saludo aquí desde Quito, a toda la mesa, al profe, a Juan José, a Gustavito, a nuestro productor el alemán, a nuestro productor de televisión Mati, a todo el equipo de trabajo, a los compañeros que están ahí en la parte técnica, a nuestro director de cámara. Aquí estamos con Cotita Bernabé, sacudiéndonos un poquito de la jornada de ayer, que fue bastante larga, muy agotadora, pero con un resultado tan auspicioso que nos pone tan contentos, tan felices a todos de volver a estar presentes con la selección en vivo, en directo del estadio, que no es fácil, y con buen resultado, o sea que todo se asocia, ¿verdad? Entonces ya estamos esperando el momento de retornar, el largo viaje de retorno que tenemos, porque lo haremos vía Panamá, y bueno, les estaba escuchando atentamente. Estuve participando muy temprano a la mañana, madrugada para nosotros aquí, con Germán Martínez Bierzi, hace un momento con Quique, con todos los compañeros del programa, para transmitir lo mismo, ¿verdad? Porque en este momento no hay muchas vueltas que dar para decir que por fin la Asociación Paraguaya de Fútbol acertó con la persona que necesitamos en la parte futbolística, en la parte deportiva. Gustavo Alfaro es una persona que vino a devolver eso que ya una vez dijimos en la mesa de Deporte Total y que nos pedían los históricos. Voy a retroceder un poquito para poder encajar esto, porque después ya seguramente se va a sentar aquí Juan Eduardo Cotita Bernabé para seguir intercambiando un poco opiniones de todo lo que sucedió anoche y lo que nos espera para el próximo martes, y una lectura de cómo está el presente de esta apretada clasificatoria para la Copa del Mundo del 2026. Ustedes recordarán los históricos que nos visitaron hace un tiempo atrás, qué es lo que pedían, qué decían sobre la selección paraguaya. Y todos los que han vestido y que han ido a Copa del Mundo, es decir, jugadores que han estado en el vestuario de la selección y que te decían que algo pasaba en el vestuario. Algo pasa, te decían. Y ustedes recordarán que Tano Benicio particularmente, Cotita que está escuchando aquí, que va a entrar en un rato, que antes fuera del micrófono decían más cosas todavía. El problema es esto está pasando, esto no está bien. Y era un secreto a voces. Bueno, Alfaro vino, para muchos llegaba otro vende humo, con una verborragia, con una capacidad de respuesta en cada conferencia prolongada, pero que también en la mesa lo analizamos y decíamos que sus respuestas eran con mucha lógica, con mucho argumento a cada pregunta. Y él desde que vino, y antes de firmar el contrato, y lo habíamos dicho en la mesa, porque tuvimos un informante que participó de la reunión de Robert Harrison con Alfaro, que él decía: yo lo único que quiero es que Paraguay vuelva a ser Paraguay, que vuelva a tener su identidad, que sea un equipo complicado, que le quede problema al rival, que sea un bastión volver a jugar en el Defensor del Chaco, tener otra vez la capacidad de juego aéreo que siempre ha caracterizado a nuestra selección. Un montón de atributos con los cuales hemos ido a todas esas Copas del Mundo que hemos ido anteriormente, incluido el último gran mundial que hicimos en Sudáfrica con la era del Tata Martino y con grandes jugadores. Y cumplió, y lo está cumpliendo. Porque ustedes, nosotros, la afición deportiva, los colegas, elogian el rendimiento de todos. ¿Quién es hoy la figura de la selección? Alderete, Uvas, Valbuena,
los partidos anteriores que jugó Junior Alonso. Lo que está demostrando Enciso, pese a que le falta crecer todavía mentalmente con todas las condiciones que tiene. Estamos recuperando un arquero. Hemos ganado 2 laterales derechos. 2 laterales derechos porque Gustavo Velázquez es central, pero puede jugar también de lateral. Y Juan Cáceres. Es decir, hay tantos puntos altos que puedes poner. Y todo es mérito del entrenador, porque prácticamente son los mismos. Porque los nuevos que han llegado son Isidro Pita, que hoy es su referente arriba, que tiene una tremenda confianza en el entrenador y lo demostró anoche. Que en un momento que ya está patadísimo a alejarse, lo llama él, lo convoca él. Lo otro de Juan Cáceres, que volvió a repetir una gran actuación ayer, y en la altura, y no sintió en ningún momento. Es decir, su organismo respondió a cabalidad, porque las veces que subió Juan Cáceres, siempre se mostró como opción de pase a la derecha. O sea, hay puntos altos, y de otro nuevo, díganme otro nuevo en esta serie. Sande, que debutó ayer. Damián Bobadilla, que también es una apuesta de él. Y después están todos los mismos. Están los mismos. Ya subió el rendimiento individual y colectivo. Hasta Gatito Fernández está recuperando confianza y timing. Porque él no juega hoy en su equipo, pero está jugando en la selección. Y ayer fue uno de los mejores también. Lejos Alderete fue la figura de Paraguay, eso no hay ninguna duda. Cuba ratificó su regularidad y todo, punto alto. Pero lo que quiero apuntar más es de que ¿qué nos dio este señor? Tanta confianza, una atmósfera tan positiva, que yo le decía recién en otro programa, y seguramente Cotita le va a recordar que lo dijimos en la transmisión, una jugada de Minda por derecha. Entre 3 escalonadamente se fueron a tratar de ayudarse mutuamente. Y ese es el fútbol colectivo, el fútbol compenetrado, con compromiso, solidario. Y eso nace del vestuario. Y nace el vestuario porque tenemos una cabeza muy inteligente, que es Alfaro, y que ve todo. Ustedes no se dan cuenta de la alegría con que juega hoy Gustavo Gómez. No está jugando mucho más suelto como lo hace en el Palmeiras. Eso es mérito del entrenador. Porque ¿qué hizo Alfaro? Gustavito sabe eso, sabe muy bien y sabe lo que pasó adentro de la selección. Al primero que llamó Gustavo Alfaro fue a Gustavo Gómez y con él habló. Le devolvió esa confianza, el brazalete, usted es mi capitán, usted es el capitán. Y aquí está el resultado. O sea, hay tantas cosas positivas que destacar, su sinceridad al decir que todavía tenemos que crecer futbolísticamente en muchas cosas para generarle chance a nuestros delanteros. Ayer en conferencia de prensa se refirió a una consulta específica de Arce. Todavía necesitamos generarle, apoyarle, por ejemplo, para lo que le puede brindar Arce, que es un ídolo acá en Quito, en Ecuador, haciendo goles. Es decir, es un entrenador que no te oculta nada. Que no te oculta nada. Y la prueba palpable ayer, yo no me estaba fijando porque yo estaba en la transmisión y me dice, Jotita, me hace un gesto con la mirada y me dice, mira, todo el plantel de Ecuador a saludarle a Alfaro, pero no un saludo así protocolar, un saludo emotivo y ustedes lo van a pasar seguramente en un ratito más por televisión. Brazo efusivo, no le largaban más los líderes. Un momento dado que tuvo uno de los árbitros, no sé quién fue, si fue un asistente o el cuarto árbitro, que tuvo que venir a llevarle a Estupiñán porque era el capitán del equipo y tenía que hacer el sorteo correspondiente en campo con Gustavo Gómez y no se soltaban, no le largaban a Alfaro. El estadio lo ovacionó. Eso quiere decir que una persona a quien tenían como rival en ese momento, porque Ecuador jugaba contra Paraguay dirigida por Alfaro, que tenía que ganar Ecuador a Paraguay, ganarle Ecuador a Alfaro, al equipo de Alfaro, pero el estadio aplaudiéndole y los jugadores ahí con esa imagen que están mostrando ahora no le largaban más. Entonces quiere decir de que algo tiene este señor, y a nosotros también nos está pasando lo mismo con él. Cotita y yo fuimos testigos la vez pasada en cancha de Guaraní. Siempre lo pongo como ejemplo. Aplaudido por el estadio, por el público de Guaraní. ¿Hace cuándo que no se veía eso? Y esos son todos los puntos que tenemos que ir administrando para el futuro. El punto de ayer, para que sea de oro, tenemos que ganar el próximo marzo, no hay ninguna duda. Ese es el partido que tenemos que ganar. Y tenemos que ganar todos juntos. La afición deportiva, el público, nosotros los comunicadores. Como ayer dijo Alfaro, me gustaría verle al paraguayo ir a trabajar con la camiseta de la selección. Hasta eso hemos recuperado. Y nos motiva, nos contagia, nos estimula, ¿verdad? El esfuerzo de
de llegar hasta aquí no es fácil, pero cuando se te asocia el resultado y lo disfrutas, te olvidas del cansancio, te olvidas que estás esperando 5 horas en el aeropuerto, te olvidas que te fuiste a narrar sin almorzar o sin merendar, todas esas cosas, por el esfuerzo de nuestros jugadores. Ayer la entrega que hizo Paraguay en la altura, escuché que recién Juan José dijo 10, 12 minutos, y por ahí nomás suprimos, pudimos haber perdido también. Una pelota cruzada cuando ya estaba jugando tiempo de adición sobre la izquierda, el tiro libre. ¿Cómo era? ¿Quién era Jotita el que hizo una Pacho, el 6. Sobre la hora, o sea, pero el fútbol es así, que van a crear, que van a marcar ocasiones de gol ellos, van a producir. Pero salimos con el resultado que buscamos, y repito, para después darle paso a Juan Eduardo para hablar más de los movimientos, porque la pregunta que le hizo ayer en la conferencia de prensa de nuestro entrenador, medio que no entendió, después entendió, porque fue muy táctica la consulta que hizo Jotita al respecto. No te enojes por eso, Benicio, porque fue una pregunta muy táctica del movimiento de la línea de 5, del juego de espejo que hizo Paraguay sobre Ecuador. Lo decíamos nosotros en el primer tiempo, a los 10-15 minutos con Juan Eduardo fuera de micrófono. Si así sigue jugando Ecuador, no nos va a hacer un gol, decíamos. Porque estábamos tan bien parados, tan disciplinados, Dios, no podían entrar, tocaban lateral, tocaban y no iban a filtrarse. Pero en fin, mérito de Paraguay, hemos empatado en la altura, no hemos perdido, hemos sumado en esta campaña 3 partidos de Alfaro, 3 invictos, sin hacer goles, y el martes tenemos que ganar en Venezuela. Cosas demasiado positivas que transmiten una atmósfera de mucha confianza y de mucho entusiasmo para ir a la próxima Copa del Mundo. Mucha gente se preocupa por la tabla, quedamos octavos, pero es una consecuencia, estamos todos apretaditos, pero ahora los que han tenido puntos ya acumulados, como Ecuador, que sumó 1 contra nosotros ayer, ya está cuarto, lo que pasó con Venezuela, que sumó con Argentina, y obviamente la gran sorpresa es Bolivia, pero que tiene un aliado tremendo que es la altura. Jugar sobre 4.000 metros de nivel del mar en el alto es cosa seria, y hay que agregarle ese partido sándwich donde sorprendió a Chile en Santiago, ¿verdad? Pero está ahí, está en carrera. Hoy está en rango de clasificación. Si hoy termina, Bolivia está en el Mundial. Pero nosotros le ganamos a Venezuela. ¿Y con quién juega Bolivia el próximo partido? Con Argentina. Con Argentina, 99,9 que pierda el partido, ¿verdad? Y nosotros hemos ganado a Venezuela. Y ahí ya se va a dar el gran salto y todo el movimiento. Nosotros podemos terminar fácilmente quinto. Y a lo sumo, sexto. Pero vamos a estar en el rango de clasificación. Así que estamos por buen camino, estamos por demasiado buen camino, y es importante que el martes la gente acompañe, el que no tiene su ticket que vaya y compre, que adquiera. Tenemos jugadores que están dejando el alma en la cancha. Ayer le recuperamos a Angelito Romero, que lo he visto con tantas ganas de que Romero en cancha, lo que corrió al Mirón otra vez. A Ramoncito le tengo que exigir un poquito más porque sabemos todos que puede un poquito más, pero también bajó a hacer sombra, colaborar. Al que le costó la altura y lo dijo después fue Isidro Pita. Pero, en fin, estamos con una selección comprometidísima, con un vestuario fresco, limpio. Hay una familia en ese vestuario paraguayo ahora, y lo digo con toda seguridad y con toda propiedad, porque sé lo que pasa en el vestuario paraguayo. Están unidísimos, y el gran líder, el gran capitán de barco se llama Gustavo Alfaro. Correcto, Luis Enrique, la verdad nos sentimos gratificados de lo que aconteció ayer y vamos por buen camino. Lo vamos a capitalizar con una victoria el próximo martes ante la selección de Venezuela, y un poco vamos a tener ese resultado espejo del primer combo con Gustavo Alfaro. Eso por un lado, es decir, nosotros con 4 puntos en este combo otra vez le superamos a Bolivia, que suma 12, por un lado. Por el otro lado, espero, pero esto lo digo con mucha seriedad, una merienda tuya, pagada por Luis Enrique Pérez, por Jotita Bernabé y por el Tano, porque finalmente, tácticamente, ya que hablas de lo táctico, el técnico optó por la figura de 5 en el fondo. Sí, que lo había planteado en la mesa. Sí, y por eso nosotros somos Deporte Total, una mesa de debate. Analizamos y no descartamos la línea de 5. Es más, cuando vos planteaste eso, yo también le planteé lo mismo.
al Tano. Vos recordás, vos fuiste el que comenzó con la línea del 5. Sí. Pero la información estaba clarita. Incluso Cotita se mantuvo porque él recibió esa información. Sí. Yo hablé con uno adentro y me cambió la película a la mañana el día del partido. El día del partido, ¿verdad? Y después sí recibimos otra vez la información de que era claramente con línea de 5, que ahí empezamos a levantar la red. Pero son situaciones que se van a dar, ¿verdad? Claro. Pero digo nomás. Lo que acabas de puntualizar, más allá de que vos le pegaste, era ahora también, por eso el diluvio en el país. No, era hora que aciertes algo. Está el mérito de nuestro entrenador, de nuestra estratega. No es un técnico cualquiera, es un estratega. Con mucha visión. Así como trabaja mucho psicológicamente, mentalmente, es un estratega. Estos son planteamientos estratégicos. Le estudia al rival, sabe con qué jugador ponerlo, a quién ponerlo. Ayer nuestra defensa fue... Al buen Gustavo Gómez Alderete ahí. Se cansaba. Y en el banco le tenía a Velázquez. Imagínate. Claro. Bárbaro. Cáceres también sacó mucha pelota de cabeza ayer, ¿eh? Hubo dos coberturas que hizo Cáceres estupendamente. Hay uno en la última parte que también me gustó porque me asustó cuando cruzaban la pelota de izquierda a derecha y Arzamendia sacó dos pelotas y sacó de cabeza una jugada que podía dejar solo a Minda. En fin, ya está. Vamos a estar 2 horas y media hablando de cosas positivas porque es lo que estamos viendo en estos 3 primeros partidos de la era Gustavo Alfaro, en donde mantenemos, repito, esto, Valle Invicta, y estamos invictos 2 partidos fuera de casa. Y es lo que la base de lo que llegó a mencionar. Primero era mantener el 0 y luego tratar de proponer y sacar, porque él considera que su arco es fundamental para ir a rescatar puntos. Y si miramos esta tabla, Paraguay ya punteó en Chile, lo volvió a hacer la fecha pasada frente a Uruguay y frente a Ecuador. Si bien hoy Chile está peleando en la parte baja, es siempre complicado puntuar y eso ya se hizo con la etapa anterior. Pero estos 2 partidos, si nos fijamos bien, no todo el mundo va a ir a empatar a Uruguay y no todo el mundo va a ir a empatar a Ecuador. Son puntos vitales que a la larga esto, si reflejamos y hacemos nuestro trabajo aquí en Asunción, hay que decir que estamos muy cerca del Mundial. Y estos son los resultados que te afianzan y te dan la confianza para que vos en casa puedas tener ese protagonismo que hemos perdido. Claro. Porque nosotros la clasificación tenemos que ganarla en el Defensor del Chaco, en Asunción. De nada servirá ir a puntuar contra el campeón del mundo, contra Brasil, contra Chile, contra Uruguay, si es que nosotros no ganamos en casa. Bueno. Y el partido del martes es el partido más importante del año para la selección paraguaya. El partido bisagra. Es un partido clave. Para mí el partido bisagra. Nosotros podemos saltar a 3 selecciones en la tabla. Sí. ¿Verdad? Y lo que significa volver a ganar en casa es ratificar, es consolidar lo que estamos insinuando. Es el martes se gana o se gana. Es el partido. Además hay que tener en cuenta una cosa. Sorpresivamente se metió como cuña, ¿verdad?, un comensal inesperado para repartir la torta de la clasificación al Mundial. A alguien le va a sacar un lugar. Claro. Porque Bolivia no estaba invitada. No estaba invitada. Nosotros ya hicimos la hoja de ruta, más adelante vamos a hablar porque vamos a analizar exactamente, absolutamente todo, desde los números y los partidos que le queda. Pero los partidos que le queda local a Bolivia, y si suman los partidos en casa, Bolivia va a estar adentro. Y a alguien le va a dejar afuera. Exacto. Y por eso digo que emerge la figura de Bolivia, un comensal que no estaba invitado a la fiesta. Y eso es lo que nosotros también tenemos que lograr como una prioridad. ¿Qué cosa? Convertir en fortaleza al Defensores del Chaco. Y sumado a esto, Tano, la importancia del martes, porque después, hoy cómo está a la altura, complicadísima para todas las selecciones que en teoría son más potencia que nosotros. Y le costó y terminaron perdiendo. Bueno, a nosotros nos queda Bolivia, el próximo combo, que ya hay acá a la vuelta de noviembre, y después Argentina. Entonces, primero Argentina. Claro, perdón, Argentina, o sea, a lo que voy, no es que necesitas sumar. Último partido en La Paz. Sí, te necesitas sumar 3 puntos como sean de Venezuela. Sí, no, eso es categórico. Es que este es el partido, porque fíjate, en el inicio, Venezuela parecía que se iba por primera vez, le metió acelerador y se estancó. Y llega este momento donde vamos a chocar. Juega bien Gustavito, Venezuela tiene lo suyo. Tiene lo suyo, pero ahí tiene está, lo suyo, Gustavito. En el Defensor hay que ganar. Pero Ecuador también tiene lo suyo. Claro. Ecuador sí, es muy claro, es mucho más Ecuador en teoría. Lo dijo Gustavo Alfaro ayer, o antes de ayer en la conferencia de prensa. Dijo que
uno dice, bueno, la altura de Quito, sí, ayuda a la altura de Quito, pero primero vamos a mencionar el volumen de juego, el nivel de juego, la expresión futbolística en cancha de la selección ecuatoriana. Y nosotros nos perdimos ante esa selección en la altura de Quito. Entonces, todo este resultado y este comportamiento del equipo paraguayo nos conduce a la confianza cuando tengamos los partidos en casa, Tano. Sí, totalmente. ¿No? Bueno, no sé si tenemos que ir a una pausa, Tano, sí, para que ingrese Jotita, por favor. Sí, vamos a hacer un cambio, ahí me está afectando la altura, ¿vamos a cambiar? Vamos a cambiar. No, sí, te falta aire. Te falta aire, Luis Enrique. Recién, Lo que te falta es sueño, parece, ¿eh? No dormí casi nada. Ya me imagino. Sí, vamos a hacer una breve pausa y después lo tenemos allá a Jotita, Luis Enrique. Dale, Robert. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Bien, 12:02. Volvemos hasta Quito. Está Jotita. ¿Cómo te va, Jotita? Bien, Tano, ¿cómo estás? Un buen saludo para todos ahí en la mesa. Bien, todo bien. Bueno, y ¿qué tal el sentir un poquito más tranquilo ya después de todo ese movimiento que generó la cobertura, el partido en sí? Y al día después se analiza un poco más tranquilo, ¿no? Sí, mucho más tranquilo, ya con el resultado sabido, con este punto que para mí es importantísimo. Y como le decía ayer Alfaro al terminar la conferencia de prensa, nos cruzamos en el pasillo y le dije a reivindicar esto el martes. Y yo creo que el entrenador de la selección paraguaya es bastante consciente de que si no ganamos el martes, y este punto como que se puede diluir en el camino entre el día de hoy, mañana, domingo, lunes y el martes, si no le ganamos a Venezuela, este punto de por ahí se puede diluir y quedar nada más como un número estadístico. Pero por los resultados que también se han dado el día de ayer, yo creo que definitivamente estamos obligados a ganar para acomodarnos mejor en la tabla y también, como siempre digo, ¿verdad? Para mandar un mensaje al resto de que el Defensores del Chaco vuelva a ser un escenario complicado para cualquiera. Sí, no, eso es categórico. Me preocupa el gran desgaste que han tenido los jugadores, ¿verdad? Sobre todo los laterales, ¿verdad? Me parece que después los demás fueron sustituidos en tiempo y forma. Pero los laterales, el trabajo, yo lo vi a Cáceres, por ejemplo, con la lengua afuera. Sandes incluso fue sustituido. Sí. Que van a ser jugadores pero muy importantes para el partido del martes. Yo no sé cómo vos lo viste ahí en cancha en cuanto a los recorridos, los retornos y compañía, Jotita. Mira, Sandes salió verdaderamente fusilado el día de ayer. Almirón, una misma situación. Es más, Almirón en cancha nos pegó un susto porque él, cuando hace esa última corrida y
y trata de iniciar un contragolpe que después se termina diluyendo porque creo que Ramón no picó por izquierda como tenía que haber picado cuando recién había ingresado al campo de juego. Y Almirón cae y se toma el posterior. Almirón también terminó muy pero muy cansado del partido, al igual que Cáceres, al igual que Sandes. Yo particularmente creo que Sandes no sé si se va a recuperar del todo para el partido del martes, pero ahí lo tenemos a Arzamendia, que me parece a mí tiene más posibilidades de arrancar el partido del martes que Sandes por cómo ha terminado el partido lateral izquierdo de Rosario Central. Y también por un tema de dinámica, creo que Arzamendia tiene un poco más de dinámica que Sandes, que es más lateral que carrilero, y ayer lo demostró, ¿verdad? Como carrilero de por ahí le cuesta mucho más a Sandes que como lateral. Entonces, ver un poquitito la recuperación de los futbolistas, lo vamos a tener a Diego Gómez, que es el motor que tenemos en esa mitad de cancha. Va a ser fundamental su presencia el martes. Y acá lo primordial es ver la recuperación de los futbolistas después de un trabajo muy, pero muy duro, desgastante que se tuvo ayer en la altura. Sí, realmente fue desgastante, ¿verdad? Pero dentro de todo también, Jotita, yo me esperaba otra selección ecuatoriana. Yo pensé de que íbamos a sufrir, o sea, de hecho que yo creo que no sufrimos. Lo que vivimos en esos minutos finales fueron situaciones totalmente naturales, ¿verdad? Del equipo local que quiere ganar, que empuja, que mete pelota al área, que cruza balones. O sea, me parece que lo que vivimos los minutos finales es una cuestión totalmente lógica. Tenemos que sumarle también el cansancio físico, que es un detalle no menor. Tal vez el arranque, que también está dentro del presupuesto, donde evidentemente esos primeros 10, 15 minutos generalmente es siempre el dueño de casa, es el tiempo de que te tomás el tiempo como para definitivamente asentarte en el campo, al balón, al rival. Pero yo creo que de sufrir, para mí no sufrimos. Yo creo que Paraguay hizo un partido correctísimo y que Ecuador definitivamente no tuvo tampoco su mejor presentación, ¿verdad? Yo justamente eso le mencionaba a Alfaro ayer en conferencia de prensa, las dos situaciones que mencionaste. Sí, claro, si vamos a analizar el partido en general, creo que Ecuador nos creó muy poco, ¿verdad? Esos minutos finales, yo digo sufrir porque jugaron muy cerca del arco de Gatito, eso es muy, pero muy peligroso. Defender tan cerca de tu arco, porque cualquier pifia o cualquier mal rechazo, algún rebote le puede dar la posibilidad al rival de convertir y te termina desechando absolutamente todo el esfuerzo que hiciste durante el partido. Pero yo le mencionaba eso a Alfaro ayer. Paraguay fue un equipo que de a poquito lo fue desdibujando a Ecuador. Fíjate en el primer tiempo, en los primeros 20 minutos, cuando ellos tenían el control del partido, tenían el control de la pelota y también el dominio territorial, pero rápidamente caían en una ansiedad, en un apresuramiento de meter pelotas por detrás de los carrileros para Preciado, para Plata, para Estupiñán. Kendry Páez ayer no encontró su lugar en el terreno de juego, por eso lo termina reemplazando Becachese. Dentro de todo, era predecible que Ecuador tenga el control del partido, que tenga el control de la pelota, pero estaba en Paraguay evitar de que ese control, de que ese dominio se transforme en situaciones claras de gol, o porque no en goles, ¿verdad? Y en ese aspecto me parece que Paraguay ha cumplido extraordinariamente con un gran despliegue técnico y táctico de Alfaro, ha cumplido a la perfección. Ahora, yo justamente le hacía esa consulta que Alfaro responde y al final dice, entiendo la pregunta. Él entendió la pregunta por la que hubiésemos preferido, que yo le planteé la posibilidad de meter un volante más, de cerrar más la mitad de cancha, pero al final termina entendiendo la pregunta, que era, nosotros necesitábamos fuga en algún momento, porque defender tan cerca de nuestro arco era muy pero muy riesgoso, y lo tenía fresco a Ángel, lo tenía fresco a Pita, lo tenía fresco a Ramón Sosa, pero ni aún así tuvimos la posibilidad de hacerlo retroceder y replegarlo a Ecuador en esos últimos 15 minutos de partido. Sí, totalmente. La idea estuvo muy buena para mí. Lo que pasa es que los jugadores también lo explicó muy bien Alfaro. Sí. También necesitaban cierto tiempo para entrar en el calor del partido, adecuarse rápidamente a las situaciones. Y también hay que recordar lo que él siempre dice,
es que él no cambie del medio para atrás, cambie generalmente del medio para adelante para intentar tener justamente alguna que otra posibilidad de contra. Y vos lo dijiste y vos lo viste, lo de Sandes fue realmente un nivel extremo de cansancio, por eso lo terminó sustituyendo. Lo que a mí me gusta de Alfaro. Salió trastabillando, Tano, ¿eh? Sí, lo vimos. Muy cansado. Llegó un momento en que como que se tocó el pecho y trastabilló cuando se estaba yendo hacia el banco. Sí. Y lo bueno de nuestro técnico es de que él no duda. Generalmente está haciendo los cambios en los momentos exactos. Sí. Ya cuando el equipo empieza a resentirse, él inmediatamente realiza los cambios, ¿verdad? Después lo de Sosa, evidentemente Ángel también intentó, Pita intentó también aguantar un par de pelotas, pero yo creo que nos está faltando, Jotita y muchachos, nos está faltando un segundo Cubas, ¿verdad? Ese volante que le pueda permitir ingresar y darle igualmente mayor combate. Si estaba Gómez, evidentemente estamos hablando de otra situación, ¿verdad? Pero si estaba Gómez jugaba de titular. Lo que yo digo es, necesitamos un volante que sea el jugador número 12, que pueda ser un sustituto de Cubas o un acompañante para Cubas. No sé si me captan la idea, ¿verdad? Necesitamos un volante más de quite, alguien que le pueda dar ese soporte al mediocampo, ¿verdad? Sí, pero... Sí, Cubas es un pulpo. Sí. Hizo un gran partido otra vez. Sí. ¿Verdad? Y ayer yo te planteaba... No, pero es descomunal, como... Él tiene las piernas cortitas, así. Él tiene 1,60 m, tiene Cuba. Tiene las piernas cortitas. Y uno la verdad que no entiende cómo hace para meter la pierna entre los rivales ahí para quedarse con la pelota. La verdad que es un experto en recuperación. Yo entiendo más o menos las ganas que tiene el Tano de tener a ese segundo Cubas, pensando un poco en tiempo atrás en un Topo Cáceres, jugadores así que tengan una casi perfecta en todos los partidos o que tengan un altísimo porcentaje de recuperación en los partidos. Ayer lo de los cambios nomás para refrescar los costados. Te decía ayer el desgaste que puede tener Almirón y Enciso. Sí. En altura, pensando en el partido del martes, que también es recontra hipermedia importante y vital. Lo saca creo que el minuto 67 a Enciso. Sí. Y después un poco más 70, a los 70 le saca Almirón, ¿verdad? Justamente los últimos 20 minutos para tratar de refrescar. Y lo que dijo hace rato Luis Enrique, no sé si fue en conferencia de prensa que comentó Alfaro, pero se notó en televisión que le recontra forzó a Pita. En cada imagen Pita, la forma en cómo respiraba Jotita era muy fuerte. O sea, se notó que a Pita le costó directamente la altura. Y mira que hablamos a los 5 minutos de ingresar, no es que él le metió una corrida y se cansó, no. A la primera pelota se notó en esa corrida, Gustavito y compañero, de que le afectó la altura. Sí, y no, pero por sobre todo, estaban hablando de los cambios. Yo creo que Gustavo Alfaro planificó este partido. Planificó de esa manera, que uno de los cambios iban a ser para dosificar lo de jugadores que eran los corredores que tenía habitualmente, el caso de Enciso, Almirón, fue cambiando a medida que se iba desarrollando el partido. No todas las veces uno puede llegar a planificar un partido y que se vaya desarrollando como pretende el entrenador. Claro. Y creo que hasta en eso fue favorecido por los cambios y la manera que se fue dando. Tal vez era quemar todo el combustible de Sandes para que el martes Arzamendia sea el titular. Porque está dentro de los parámetros que puede llegar a ser. Arzamendia tal vez sea un poco más ofensivo que Sandes y vamos a necesitar un poco. Y lo que le gustó a Arzamendia a Alfaro en su momento cuando estaba lesionado, volvió a tocar en conferencia de prensa, habló muchísimo sobre él. Por eso yo creo que lo que decís es muy clave. Posiblemente lo vea bien a Arzamendia para el partido del martes. Pero si nos fijamos atrás en el combo anterior, Arzamendia vino con una molestia muscular y Arzamendia quedó a trabajar no solamente en la parte física, en la recuperación, sino también en la parte táctica. Fue uno de los detalles tan importantes que hizo Gustavo Alfaro en ese trabajo, que no solamente consistió en campo, sino también en el desarrollo, en lo que pretende, en las ideas que puede llegar a obtener de una posición que a nosotros nos está costando, porque hay que ser realistas. Los laterales ha sido una situación crítica para Paraguay, y hoy creo que estamos consiguiendo, a medida que va pasando el tiempo, estamos consiguiendo, no digo a la perfección, pero obteniendo el máximo de cada jugador que va ingresando en esas posiciones. Fíjate, Jotita, estábamos mostrando justamente un poco de lo que estábamos hablando de Cuba, ¿verdad? En esta... Qué comunal el muchacho. Pero ¿cómo hace este muchacho para llegar a estas coberturas, Mira lo que... Impresionante.
Pero no solo eso, Tano, siempre está bien ubicado. Debe tener una caja torácica de una criatura, debe tener, de un adolescente. ¿Cómo va al cruce? A cada pelota. Siempre está bien ubicado, siempre está donde el balón, posicionalmente, y lo que realiza es sensacional. Y yo sé a lo que me refiero, Tano. Si tenemos un hombre parecido a Cubas, ¿qué va a hacer? Que explote más, que explote más Enciso, claro, que Almirón tenga esas libertades a nivel ofensivo, que tal vez nos está faltando para decir que somos un equipo compacto. Y también le da un oxígeno a Cuba. Sí, otro pulmón. ¿Verdad? Increíble, mira, Fíjate, Tano. Sí. A ver, te quiero mencionar en el primer robo de Cubas. Fíjate cómo él va para dentro del área primero, para relevar a su compañero, en este caso creo que era Cáceres. Fíjate cómo él va en dirección a cubrirlo a Almirón, es Almirón ahora que veo una imagen, y después él cómo intuye para dónde iba a ir el ecuatoriano, por eso él sale a cortar la posible línea de pase. Sí, totalmente. Bueno, es un... Este es muchacho un animal. Es un cazador de pases, no sé si Alfaro es un cazador de utopías, este es un cazador de pases más o menos, porque realmente es una locura cómo llega todo, por lo menos a casi todas, ¿verdad? Tenemos que convenir algo, y le digo a Jotita que está todavía en Quito, lo siguiente, ¿no? Todo lo que estamos ponderando, emitiendo conceptos laudatorios hacia algunos jugadores en particular, en especial, hacia la actitud de todo el equipo, tiene relevancia y tiene sentido. Básicamente, primordialmente, Jotita, porque logramos el resultado, ¿verdad? Porque todo esto tiene una trascendencia y tiene valor porque finalmente se logró un resultado halagüeño ante un rival que juega muy bien al fútbol y ante el otro rival que se llama la altura. Yo creo que de esa premisa tenemos que partir, y en eso tenemos que coincidir fundamentalmente, Jotita. Mira, yo te soy bastante sincero, Benicio. El partido de ayer era un partido perdible, porque Ecuador no solamente tiene el aliado de la altura, es una selección que tiene buenos jugadores. Sí. Si ayer nos tocaba perder el partido, yo feliz no iba a estar, contento no iba a estar, pero me siento identificado con esta selección. Y hay, como yo siempre digo, hay maneras de ganar y hay maneras de perder. Hay derrotas y derrotas. Perdíamos el día de ayer. Claro. Yo me identifico igual con esta actitud de los jugadores. Claro, sí, totalmente de acuerdo, pero tiene una mayor y adquiere una mayor trascendencia e importancia desde el momento en que también, aparte de la actitud del equipo, de los jugadores que no negociamos, obtenemos un resultado halagüeño. Yo creo que doblemente la ventaja para Paraguay. Además, esto se va a capitalizar el martes. Esto de los 3 puntos ante Venezuela, sí o sí, porque es un momento coyuntural en la tabla de ubicaciones para el combo del mes de noviembre, que va a ser el último de esta temporada. Esta oportunidad la tuvimos muy pocas veces a lo largo de la eliminatoria. La oportunidad que tenemos el martes de saltar, de pegar el salto en la tabla, es realmente... Hay que aprovecharlo, porque definitivamente este panorama nunca lo hemos tenido, y sobre lo que así que tenemos que aprovecharlo. Sobre lo que dijo Benicio nomás, agregando, y sobre todo que no nos hacen goles, porque hace 3 partidos atrás no hacían goles de un tiro libre de esquina, de un rebote, de una pifiada. El año pasado los goles que lastimosamente nos hacían de córner casi olímpico, o sea, nos pasaban demasiadas cosas y hoy no estamos recibiendo goles. Llamarle fortuna, entrega, como decía Jotita, determinación, porque mejoramos muchísimo en defensa. Juanjo. La libertad, sí, Jotita. A ver, con lo que mencionás, fíjate y hace un recuento de cuántos goles nos hicieron a nosotros últimamente de pelota cruzada. En movimiento, de tiro libre y demás. Amistoso, ¿no? Ya te acuerdas contra Chile. Y todo lo amistoso y todo Copa América. Sí. La Copa América. Y lo peor de todo que generalmente en el primer cuarto de hora ya nos hacían. Sí. Bueno, y fíjate ahora cuántas pelotas cruzadas nos metieron a nosotros desde que llegó Alfaro. Uruguay, Brasil poquitito, pero ahora en estos partidos clasificatorios, Ecuador ayer, fíjate cuántas pelotas nos metieron cruzadas y cuántos ganaron los rivales. Claro. Y por eso yo valoré mucho anoche, Jotita. Tengo que escucharlo a Robert. Sí, después de esta es
pregunta profunda y le voy a dar tiempo que piense. Una pregunta profunda. Mándalo a Robert. Tranquilo, Jotita. No, yo sé que vos sabés. No, digo nomás. Esas dos pelotas que sacó, pelotas cruzadas precisamente, Arzamendia, que acababa de entrar. Entró concentrado, enchufado, ¿verdad? Entonces, todo eso nos induce a pensar de que hay espíritu de cuerpo, para empezar luego. Y en la cancha no hay Sportivo fulano, es la selección paraguaya. Sí, no, categóricamente que sí. Yo creo que se juntan las dos cosas. Como yo siempre digo, todo bien con el tema del ímpetu, del trabajo mental, de esto, de lo otro, pero si vos dentro de la cancha no trabajás, si dentro de la cancha tenés descoordinaciones, desatenciones, desconcentraciones, lo de la motivación, lo de la arena y todo lo demás queda en el vestuario. Exacto. En la cancha tenés que tener el orden que tuvo Paraguay con Gómez, que vuelve de a poquito a ser ese líder, porque ayer estuvo muy cerca de Klaus hablándole al oído en cada una de las jugadas, porque Balbuena está teniendo el rendimiento que uno espera de Fabián. Lo de Alderete, yo me parece que me he quedado sin adjetivos calificativos. Yo creo que tenemos al mejor o uno de los 3 mejores centrales del continente, de todas las selecciones. Selecciones, sí. Y valor agregado ayer, línea de 3, por decirlo ahí, en el fondo 3 centrales, Balbuena, Gustavo y Alderete. Y ahí, por si las moscas, tenemos en el bolsillo a Gustavo Velázquez, por si se le necesita. Y de gran nivel también. Sí, claro. Y lo tenías a Junior suspendido, que lo vas a tener el martes también, si le querés sumar a esa lista. Claro. Sí, totalmente. Hablando de lista, vamos a escucharlo a Robert y ya seguimos. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. El 23 de noviembre se juega la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción, la cita más importante del año. Disfrutemos de lo mejor del fútbol sudamericano y seamos grandes anfitriones de esta fiesta, mostrando nuestro ADN de conquista. La gran conquista inicia en las gradas. Compra tus entradas en tickets.conmebol.com. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. 12:22. Bueno, espectacular el puntazo en la altura, fue un punto con mucha altura. Y para el martes, ¿qué hacemos? Utilizaste hace rato, Gustavito, una frase que creo que se ajusta a la realidad, el de quemar los combustibles. Yo tengo mis dudas de Almirón para el martes, por ejemplo. Creo que el hecho de haberlo sacado 10 minutos antes a Enciso, me parece que tiene que ver obviamente con el trámite, tiene que ver con el cansancio del momento y tiene que también ver con el partido del martes, ¿verdad? Yo tengo mis dudas de Almirón para el partido del martes. ¿Vos qué pensás? Mi preocupación principal es de los laterales. Hay que ver cómo se recuperan. Pero ¿qué pensás sobre Almirón vos para el martes, Jotita? Hay que ver su recuperación. Hay que ver su recuperación porque él también ha tenido un desgaste muy grande
del Montevideo y después repitió ante Brasil. Es cierto que no tuvo el condimento de la altura, pero acá va a ser clave la recuperación. Hay que ver él orgánicamente cómo responde ante esta exigencia / inmediatamente recuperación. Igual yo creo que Alfaro ya tiene más o menos una idea de que va a realizar el día martes si Almirón termina recuperado o si Almirón no termina recuperado. El de los laterales, y me preocupa más lo de Cáceres que lo de Sandes, porque si no está Sandes de por ahí, bueno, Arzamendi es un lateral que también tiene muy buena salida por el carril izquierdo, tiene muy buena proyección y tiene buena dinámica, pero si no está Cáceres, vamos a recurrir a Velázquez, que es un central que juega como lateral derecho. Y si nosotros vamos a necesitar laterales de salida, y laterales de salida solamente lo tenemos por derecha a Cáceres, ¿verdad? Así que me preocupa más lo de Cáceres, hay que ver lo de Almirón. Lo de Enciso tanto no me preocupa, creo que él terminó bien el partido por la forma en que se retiró. Más, cuando él ve que se va a preparar el cambio de Ángel Romero, creo que ingresó por él, Ángel ingresó por Almirón, ingresó Ramón Sosa, y él le hace el gesto a Alfaro como que espera un poquito más, él tenía ganas de continuar. Entonces lo de Enciso me parece que no corre peligro para el martes. Y después ver, yo creo que va a tener seguramente alguna oportunidad Villasanti de arrancar el día martes, y veremos qué idea tiene Alfaro. Seguramente volverá a una línea de 4, hay que ver cómo organiza el medio, si va a jugar con 3 o con 2, si va a jugar con 2 y 3 volantes ofensivos por delante de la contención y un punta. Qué ojo puede ser Pita, qué ojo puede ser Tony. Hay que ver a Gustavo Alfaro. Sí. ¿Cómo ustedes ven? Yo, por ejemplo, veo un ligero progreso colectivo, táctico y en la toma de decisiones de Enciso. No sé si estoy muy positivo, muy meticuloso, o no sé si ustedes piensan lo contrario. Lo veo, no sé si calmo, lo veo un poco más decidido a jugar en función de equipo. ¿Vos que lo viste ahí con todas las canchas ahí de frente, Jotita? Coincido. Ayer hubo una jugada donde él arrancó muy bien desde nuestra cancha, dejó rivales en el camino, y de por ahí en el Enciso de Libertad, en el Enciso de 2-3 partidos atrás, y de por ahí él buscaba solo la individual, iba a buscar gambetear hasta el último central para llegar al arco de Galíndez, y descargó la pelota por izquierda. Hubo otra jugada en el primer tiempo donde se fueron encerrando los jugadores de Paraguay por el lado izquierdo, y con 2-3 toques participó Enciso, descargaron y la pelota terminó en los pies de Cubas por el medio. O sea, uno lo ve ya él un poco más, por lo menos en el partido de ayer. No digo de que esto vaya a ser, ojalá que sí, pero no digo de que sea una constante y que sea ya algo fijo. Pero yo lo vi un poco más con la voluntad de soltar la pelota en los momentos en los que tiene que soltar. O sea, que hubo una, inclusive, hasta te puedo decir, Gotita, que era para él, que él tuvo que haberle pegado al arco, que no otro Enciso lo hacía, pero sin embargo, justamente se le juntan todos los compañeros y da el paso a la derecha, primer tiempo por la izquierda, ¿verdad? Que era jugada para Enciso. O sea, está mejorando en eso, está como queriendo soltar más la pelota, jugar en equipo, y seguramente eso lo va a ir manejando con el transcurrir de los partidos, pero se nota ese Enciso diferente. Inclusive también pudo haberle pegado ahora, porque lo mejor que él tiene, el que encara mucho y tiene ese dribbling, muchas veces nadie lo puede sacar así nomás, pero ayer se notó justamente lo que vos decías, no se notó un Enciso totalmente compenetrado y diferente. Ahora, quiero plantear un poquito el tema del martes, que es la obsesión, no es la preocupación. Sí, ahora ya es martes. Es la obsesión del Tano, Jotita. Él siempre, estando acá todavía, ¿sí? No, martes. No, pero no puede poner toda la carne en el asador porque está el martes. Pero no sin Almirón es imposible, Tano. Sin Almirón es imposible. Bueno, y porque te mostró Sosa que increíble. Fueron, qué bárbaro. Me quedé nomás con eso Pero jalen a que plantee. Ya está. Jalen a que plantee. Ya está. Vale. ¿Qué es lo que ya Jotita. Se olvidó. No, Jotita, ¿quién es? No es que me olvidé, si no me desconcentro. Sí, pero tenés razón, profe, pero tenés razón, te cortó. Pero digo, vos pensás de que en base a este gran esfuerzo, a este gran sacrificio y la atención para Tano, que está preocupado con eso, este sacrificio físico
va a significar varios o muchos cambios en el partido ante Venezuela el martes? Eso no sé. Lo que sí creo es que Alfaro va a tratar de cambiar lo menos posible. Ahora, ¿cuánto va a cambiar y de cuántos estamos hablando que se recuperen bien, que estén aptos para una alta exigencia? Porque mira que Venezuela no va a ser va a ser un rival durísimo que vamos a tener jugando de local. Y acá todo se apuesta a la recuperación, Benicio. No sé cuántos van a ser, no sé si van a ser muchos, pocos o nada. Yo creo que Alfaro tiene la idea de cambiar lo menos posible. Y te aseguro, de por ahí, si es por el gusto de Alfaro, es Pita por Alex, sí, y una línea de 4, ¿verdad? Poner un volante más y sacar a un central y hasta ahí. Pero lo ideal no siempre es lo que termina ocurriendo. Lo ideal no siempre es lo que te termina marcando un poco la exigencia de un partido para encarar el siguiente. Entonces, es muy difícil de decir, no quiero jugar a las adivinanzas porque no me gusta, pero hay que ver la recuperación. La recuperación va a ser fundamental y si todos los jugadores están aptos para jugar el martes, yo creo que va a tener máximo 2 cambios. Ahora, hablemos con números reales de lo que nosotros haríamos. Después vamos a escucharlo a Robert y después lo analizamos. Pero primero tiene que cambiar figura. No, eso es categórico. Eso para empezar. De hecho, que los cambios, hombres, ya te obligan a cambiar la figura. Vos decís, en función de Alfaro 2, vos, ¿cuántos cambios harías, Jotita, para el martes? Vos, no Alfaro, vos. ¿Estando todos bien? No. ¿Vos cuántos cambios harías? No, están todos bien. Eso es categórico hoy. Le puedo plantear así. Sí. ¿Vos cuántos cambios harías en base a los cansancios que se produjeron ayer? Pero ¿y cómo voy a saber yo hoy cómo amaneció Almirón, cómo amaneció... No, y hoy están cansados. ¿Cómo está? No, vos cómo armarías. Estando bien. No sé si todos van a estar al 100%, no creo. No van a estar. Pero si vos tenés que armar el equipo, ¿cuántos cambios haces? Yo haría figura de 4-2-3-1. Allá tenés un cambio, sacás un central. Claro, Valbuena y metés otro. Yo digo que extremo. hay 2 jugadores que no van a repetir. Valbuena, 1. Porque es línea de 4 en el fondo. Sí. Valbuena, 1. Y 2, Alex Arce. Yo creo que acá la preeminencia va a tener o Pita o Tony Sanabria. Bueno, allá tenés 2 cambios. Según lo que podría ser Alfaro. Exacto. ¿Y vos qué harías? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué hacen? ¿Cuántos cambios hacen? Responda Cotito y yo después le sigo. Oye, ella dijo. Ya digo.